Muy bien, te cuento. Cuidar sin descuidarse es un espacio pensado para cuidadores y familiares de una persona con demencia o con Alzheimer. ¿Por qué decidiste dedicarte a esto? ¿Cuál es el motor que impulsó esta decisión? Bueno, siempre me interesó el área de la gerontología. Es el espacio en el que me sentí más cómodo, es en el área en la que más trabajé y más disfruté. Me gusta trabajar con adultos mayores, creo que uno aprende muchísimo de esta etapa tan maravillosa como la vejez. Y eso es lo que me motivó a crear Cuidar sin descuidarse. En principio, Cuidar sin descuidarse iba a ser un espacio dirigido exclusivamente a la persona mayor. Pero después, pensando un poco en mi historia, pensando un poco en la vivencia que había tenido con la abuela, me di cuenta que el rol del cuidador está invisibilizado en relación a la tarea de cuidado. Hay muchos cuidadores solos, muchos cuidadores que no saben tomar las decisiones, que se sienten culpables, frustrados, incluso enojados con la situación. Y este enojo viene producto del desconocimiento. En la medida en que conocen de qué se trata la enfermedad y pueden alcanzar objetivos estratégicos o pueden generar nuevas estrategias para cuidar a la persona que están cuidando, las cosas mejoran notablemente. ¿Cuántos años trabajaste con personas mayores? La verdad no me acuerdo, sé que muchos años, pero vamos a estimar un tiempo y 20 años, 20 por lo años. menos. Me parece que el envejecimiento saludable es posible en todas las personas, incluso en aquellas que tienen patologías, y eso me llevó a trabajar con viejos. ¿Cuál es la anécdota más graciosa que tenés habiendo trabajado con adultos mayores? Tengo varias, pero al que siempre tengo presente es a Jaime. Jaime es un adulto mayor, o era un adulto mayor, que estaba en una residencia en la cual yo trabajaba y él tenía Alzheimer. Jaime estaba profundamente enamorado de mí. Pero un día, caminando por los jardines, él me charlaba, estaba en la etapa de conquista, me preguntó qué edad tenía. Yo en ese momento tenía 40 años. Entonces le digo, tengo 40 años. Y me miró y me dijo, ay, pero qué vieja que es usted. Eso fue muy, muy gracioso, me hizo reír mucho. Tenía una historia muy interesante, Jaime. Había sido fabricante de telas y había sido un hombre que viajó mucho, con mucha experiencia, y realmente fue un placer acompañarlo. ¿También te propuso casamiento? Me propuso, por supuesto, más de una vez. Y él estaba en el aeropuerto varias veces. En algunas oportunidades, sí, cuando estábamos en la recepción de esta residencia, la recepción tenía puertas automáticas que se abrían y cerraban solas, entonces nos sentábamos en los sillones de la recepción y él pensaba que estaba en el aeropuerto. Y me decía, ¿cuánta gente que hay en este aeropuerto? Por supuesto que, bueno, para validar esta emoción, para validar este momento tan lindo que él había vivido en su vida, yo le decía, pero por supuesto, cualquier cantidad de gente está por viajar. ¿Cómo conectás esa vivencia con lo que haces hoy? ¿Qué herramientas te dio haber trabajado tantos años con personas mayores? Porque en algún momento, a pesar de la experiencia, a pesar de tener toda una carrera profesional relacionada con la gerontología, me tocó cuidar a mí. Y ahí las cosas se complicaron bastante. Mi mamá tenía una demencia, pero además de una demencia tenía otras patologías. Vos sabés que la abuela era bastante difícil y a mí me costó mucho cuidarla. No entendía sus comportamientos, no sabía cómo manejar la situación y había muchas cosas de las cuales no tenía el manejo adecuado. Entonces vivimos situaciones muy, muy difíciles. Esto me llevó a pensar que a otros cuidadores no tenía que pasarles lo mismo. Y fue por ahí donde decidí crear Cuidar sin descuidarse. Claro, y que también las emociones te atraviesan tanto que es muy difícil tener a la mano tu perfil profesional cuando hay un vínculo tan profundo como el de una madre y una hija. Claramente no es lo mismo, así que tiene todo el sentido del mundo. Exacto, ¿no? Y además uno muchas veces, y le pasa a muchos cuidadores, piensan que las conductas de sus familiares porque se los hacen a propósito, porque es para molestarlos, porque no los quieren.
Y lo cierto es que detrás de un comportamiento difícil siempre hay una razón, no es un capricho, no lo está haciendo para molestarnos, sino que hay una razón que está oculta y que a través de la consultoría, a través de los encuentros individuales, la tarea es descubrirla. Claro, y que tampoco pueden expresar las emociones de la misma manera que la expresaría una persona que no tenga esta condición o enfermedad. No sé muy bien cómo decirle, pero entiendo que es sumamente diferente. Claro, hay muchas cosas que la persona con demencia o con Alzheimer no puede expresar. Vos pensás que el cerebro sufre diversas alteraciones en distintas funciones. En algunos casos en el pensamiento, en la percepción, en otros en la comunicación, en otros en el lenguaje. Entonces hay que encontrar una forma distinta de comunicarse para podernos entender desde otro lugar. El amor y la paciencia son importantes, pero a veces no son suficientes. Es necesario aprender qué estrategias son las correctas para poder llevar adelante el cuidado de la mejor manera, para que esta persona se sienta contenida, se sienta querida, segura, y además para que como cuidador yo también pueda cuidar con más calma. ¿Qué es lo que más te preocupa hoy de los cuidadores? Me preocupa esta falta de conocimiento. Hay algo que es fundamental. Yo les sugiero siempre a los cuidadores que en la primera consulta, al momento de recibir un diagnóstico, profundicen con el profesional que está llevando adelante la situación de su paciente. ¿Por qué? Porque el profesional muchas veces te dice, tu familiar tiene una demencia, pero demencias hay de distintos tipos. Y en base a la demencia que tenga esta persona, van a ser los comportamientos que van a aparecer con posterioridad. Entonces, en la medida que vos más conozcas de qué se trata la enfermedad que tiene tu familiar o tu paciente, vas a poder intervenir de la mejor manera. ¿Qué es lo más difícil de cuidar a una persona con Alzheimer o con demencia? Es muy desgastante, es realmente agotador. Si no encontrás la forma de gestionar las emociones, si no encontrás la manera de crear una red de apoyo que te acompañe, se te hace sumamente difícil. Realmente a mí cuidar fue una experiencia que me marcó para toda la vida. Creo que eso fue lo que me llevó a pensar en esta consultoría. ¿Y por qué es una inversión hacer esta consultoría? ¿Qué opinas vos sobre eso? Yo creo que es una inversión y es una inversión en calidad de vida para el cuidador, porque el cuidador en esta vorágine de seguir cuidando se desgasta cada vez más y llega a un punto en que ya no sabe para qué lado correr. En cambio, cuando toma la decisión de aprender conmigo a conocer de qué se trata la enfermedad, conocer cuáles son los síntomas de esta enfermedad y por qué aparecen estos comportamientos. Y en base a eso, aprender estrategias nuevas de manejo sin confrontación, aprender a comunicarse desde otra manera, mediante la comunicación emocional, pero sobre todo estrategias de autocuidado, aprender a cuidar sin descuidarse. Muchas gracias, mami. De nada.